Relacionarme con Sakayanagi parece conveniente, ¿no es así? Aunque quisiera decirle una frase genial como cualquier protagonista de este tipo de historia, no estoy ni cerca. Si tengo que justificar, será, simplemente, no pensar demasiado y decir lo que ellos quieren escuchar, y es fácil darse cuenta que solo tuve una charla pacífica con ella, porque ahora mismo no tenemos algo que choque con nuestros ideales. Vaya. ¿Tan tarde se me hizo? Ya son más de las 9, parece que esa charla me consumió mucho tiempo, ¿qué remedio? Será mejor ir a mi dormitorio. Me encontraba llegando a mi dormitorio, pero estando a una cierta distancia, pude ver una figura conocida recargada en mi puerta. ¿Quién lo diría? La última me está esperando. Viéndolo así, puedo asemejarlo como un depredador esperando a su presa en su nido, aunque ahora, estoy muy cansado como para preocuparme por lo que esté pensando, sea como sea, solo quiero mi taza de café para relajarme. Me acercó, mientras ella no tardó en percatarse de mí, y despegándose de la puerta, me dirigió un tono grave, entendiendo que, su verdadero yo, no está jugando. Sí que te tomas tu tiempo, creo que fue muy mala idea esperarte. La miro de reojo mientras abro la puerta de mi habitación. Pues lo siento, aún así, podías haberme buscado desde la primera hora, ¿no lo crees? Ella toma mi mano de una manera brusca deteniendo mi paso en seco. Espera. Tienes el descaro de no darme una explicación. Me suelto de ella, mientras respondo. Claro que no, nunca finalice nuestra conversación, solo quiero continuarla en mi habitación. Ella quedó sorprendida por un instante, mientras no sabía qué decir. ¿Entonces vas a pasar o te quedarás allí? Ella se suaviza, mientras pasa de manera lenta y cuidadosa a mi habitación. Mientras le doy la espalda me dirijo a la cocina a poner agua para prepararme mi café. Ella cierra la puerta, mientras habla. ¿Estás dejando entrar a un enemigo? ¿Seguro que es correcto darme la espalda? Sacó 2 tazas y suspiró cansado. Créeme, no es nada nuevo para mí, no eres la primera persona que trata de sacar provecho de mí, así que, si vas a hacerlo, será mejor que vayas al grano. Ella me mira a detalle buscando cualquier señal de engaño, pero no encuentra nada, en cambio, nota cómo preparó con sumo cuidado las tazas. Ya entendí, Zelku, entonces seré directa. Tú eres muy inusual, no esperaba verte lograr sacar 100 puntos en un examen, pensé que eras uno más del montón. Mientras sirvo el agua caliente en las tazas, me dirijo con ella, que ya se había sentado en la mesa, mostrando más confianza. Le doy un poco de azúcar y crema, mientras la miro de manera desinteresada. Pues si hablamos de inusual, tú también hiciste lo mismo, así que, ¿por qué no me expulsaste? Kusida mientras prepara su café, responde sin duda alguna. Solo tengo curiosidad, ¿quién eres realmente? Cuando te conocí, Ichino se me había dicho que eras muy tranquilo, y hasta cierto punto no mintió, pero después de esa prueba me queda claro que eres más capaz de lo que aparentas. Mientras le doy ciertos sorbos a mi taza, mi cuerpo se relaja instintivamente, mientras respondo sin prisa. Ya veo, curiosidad, ¿eh? Bueno, supongo que está bien, ahora, ¿tienes algo más que decirme? Ya es algo tarde, y es mejor que te vayas antes de que pase más tiempo. Kusida se notó sorprendida, ya que Zelku no preguntó nada más del tema. ¿Es en serio? ¿Realmente se conforma con mi respuesta? No quiere abundar más, sé que dije que era mala idea que entrara yo a su habitación por ser su enemiga, pero, parece todo lo contrario. ¿Realmente, no soy una amenaza para él? Mientras ella termina su café de golpe, se levanta de manera brusca y habla muy grave. Ayúdame a expulsar a Horikita Suzune. Aunque debo admitir que me tomó por sorpresa, no perdí la calma. Vaya, ¿hay alguna razón en particular? Kusida apretó los dientes, mientras tensaba todo su cuerpo. Esa maldita, la odio, no necesitas saber nada más, así que, ¿qué dices? ¿Me ayudarás? La miro con cierta pena y contestó. Lo siento, no me interesa expulsar a alguien que ni siquiera conozco. ¿Qué? Sí, como escuchaste, no la conozco, eso quiere decir que tengo que recolectar información, y eso es aburrido, además, ella no ha hecho nada para molestarme. Es en serio. ¿Y qué harás si ella te ataca en algún momento? Ya no tendrás una oportunidad como esta. Mientras termino mi café, respondo. Tal vez, pero prefiero saber de ella sobre la marcha. ¿Te lo tengo que volver a repetir? Mientras no invadan mi tranquilidad, no moveré ni un dedo. Ella se aleja, insatisfecha de esta absurda conversación. Al diablo.
Solo perdí el tiempo contigo. Ella se va mientras azota la puerta de la frustración, mientras que yo, analizo lo que pude aprender de ella. Es claro que Kushida busca atención, pero, no sabría de qué tipo aún, supongo que ella terminará entre las cuerdas en algún momento, así que ella estará en un tercer plano, comparada con las demás. Kushida es un niño pequeño haciendo rabietas. Lo importante aquí será, la información que me otorgue Hoshinomiya y la relación que tendré que lidiar con Ichinose. Es algo agobiante, pero, supongo que es mejor a tener como prioridad principal a Sakayanagi. La llegada de las vacaciones llegó, mientras un mensaje matutino llegó a mi teléfono. Antes de revisar el mensaje me incorporé, y mientras empecé a hervir agua, prendí mi teléfono, mientras me sorprendo del mensaje recibido, ya que era de la profesora Hoshinomiya. Buen día Zelku, te envió la información de la prueba que se llevará a cabo después de vacaciones, sé que podrás crear un plan peculiar, si logras conseguir el primer lugar, te daré lo que tú quieras. Al terminar de leer la información, había una imagen adjunta, y al abrirla me sonrojé instintivamente. ¿Qué demonios? ¿Realmente no tiene ni una pizca de dignidad? Enviarme una foto modelando un traje de baño ya sobrepasa lo formal, parece que estoy con una pederasta en potencia, teniendo en cuenta dónde estamos. Suspiro de manera pesada, mientras me tranquilizo. Bueno, con esta foto puedo tener evidencia para chantajear en dado caso que me aburra o ya no tenga intención de ayudar. Tomo una captura del chat, mientras digo, si en algún momento lo requiere, tendré que asumir que yo también saldré perjudicado, bueno, al menos si llega a pasar tendré una expulsión segura. Después de unas horas, fui a la plaza para distraerme un poco, ya que realmente no tenía nada mejor que hacer. Mientras vago por diversos puestos, no encuentro algo interesante. Ah. Vaya. Como quisiera pelear con alguien, es aburrido contener mi sed de sangre, pero si lo hago sin una razón emocionante será patético. Después de pensar, fui a la cafetería, mientras me sumergía en una lectura que habitualmente ya tenía tiempo leyendo. Mientras me traían mi capuchino y pastel que había ordenado, una persona se acercó a mi mesa. Zelku, ¿eres tú? Alzó la vista, mientras pauso mi lectura. Katsuragi, es raro verte aquí. Katsuragi se sentó, mientras pedía algo, teniendo claro que no quería una conversación corta conmigo. Zelku, veo que te gustan las lecturas complejas, veo por qué Sakayanagi te tiene en la mira, pero te veo muy tranquilo, es algo que es digno de admirar. ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso te lo dijo? Katsuragi se ríe mientras hace una propuesta inusual. Eres un buen tipo Zelku, es por eso que no quisiera que Sakayanagi te haga daño, ¿te gustaría ayudarme a destruir su reinado? Me río, mientras comienzo a comer mi pastel. Qué gracioso, si tú no lograste evitar que tomara el control de la clase A, está claro que no hay ninguna oportunidad. Mientras a Katsuragi le llega su orden, él se da cuenta de un detalle que no pasa por alto. Tus palabras me hacen pensar que tú ya has tenido un encuentro con ella, más allá de una charla. Mientras mantengo mi atención en mi capuchino digo. No te esfuerces en deducirlo, solo puedo decirte que las personas más calmadas y serenas, siempre ganan. Una estrategia precipitada nunca funcionará. Por lo que yo sé, Sakayanagi es una prodigio natural, gracias a su linaje, es por eso que confía en sus propias capacidades, no sé qué planeas, pero sea lo que sea, no lograrás nada positivo. Si pudiste estudiarla tan solo hablando con ella, puede que tengamos otro tipo de posibilidades, es por eso que, te pido que... ¡No! No me interesa. Katsuragi se muestra absorto, ya que, por primera vez, ve al verdadero Zelku por un instante. Recuperando mi compostura digo. Lo siento, me dejé llevar un poco, regresando al tema, si vas a hacer algo, no me involucres, ¿sí? Katsuragi no puede creer lo que vio, esa postura fría, casi dominante, sobrepasa por creces a su aliado con el que llevaría a cabo su plan, así que, mostrando una postura abierta a negociar, planteó una pregunta. ¿Qué opinas de Ryugen? ¿Lo conoces? Muestro cierto interés, mientras termino mi pastel. Más o menos, sé que es líder de la clase C y su manera de operar es, ¿cómo decirlo?, agobiante y predecible. Katsuragi mostró sorpresa, ya que, sin saberlo, Zelku definió muy rápido a Ryugen. ¿Qué quieres decir con agobiante y predecible?
Eso es muy simple Katsuragi, solo usa la fuerza y la intimidación para aterrar a sus oponentes, tal como pasó en el caso de sus colegas golpeados contra ese chico de la clase D, fue más que obvia, y aunque tuvo cierta positividad, rápidamente se desmoronó. Si quiere ganarle a Sakayanagi, con esas estrategias baratas, nunca llegará a cumplir sus metas. Katsuragi, que terminó sus alimentos, sonrió satisfecho, mientras plantea su propia estrategia. Está claro que Zelku sabe lo que hace, no se lanza al ataque sin un plan, y eso es lo que le llama la atención a Sakayanagi. Creo que hice mal en aliarme con Ryugen, supongo que aceptaré las consecuencias que eso conllevará, sin embargo, puedo estar tranquilo, mi alianza es temporal, lo que me hace tener otra oportunidad de aliarme con Zelku. Mientras ambos se nos recogían nuestras charolas vacías, Katsuragi dijo: ya veo, supongo que esto me servirá de lección, no insistiré más, pero espero que en el futuro pueda conocerte mejor, y como habrás adivinado, Ryugen es mi aliado. Katsuragi se fue, mientras yo sonreía resignado de la revelación de Katsuragi. Vaya, así que era eso, supongo que todos buscan una manera de aliarse para destruir a los más peligrosos, supongo que debo de tener cuidado. Me levanto para irme, me dirijo a la salida, sin mirar mucho a mis alrededores, un golpe brusco hizo que cayera al suelo. Vaya, ¿con qué me golpe? Diablos. Al mirar al frente vi a una chica de cabello rosa parada, asustada e inmóvil ante la situación, mientras había otra en el suelo igual que yo sobando su cabeza. Pero, si no había nadie delante de mí. Comienzo a ver sus estados de manera rápida, mientras digo: ya veo, ellas venían corriendo y yo venía distraído, era lógico que iba a pasar esto. Me levanto lo más rápido posible, mientras levanto a la chica de cabello azul del suelo. Lo siento. No estaba prestando atención. Mientras ella me miraba algo molesta, enseguida, noto que yo no era normal. Es un chico, pero es raro, no me mira como los demás, está claro que no chocó a propósito, y me levanto con sumo cuidado, siempre viéndome a los ojos. La chica de cabello rosa levanta mi libro que se cayó, y con una gran pena en sus palabras diría: toma. Tu libro se te cayó. Lo tomo, mientras me aparto de su camino, mientras comienzo a irme. Gracias, y te ofrezco una disculpa nuevamente. La chica de cabello azul no sabía cómo reaccionar, ya que era un chico único en su clase, y está claro que una natural curiosidad comenzó a crecer dentro de ella. Durante 5 días seguidos, buscaba una manera de distraerme, no tenía algún pasatiempo más allá del ajedrez y los libros de psicología. Después de pensarlo bastante, fui a una tienda de ropa, y me compré ropa deportiva, específicamente una vestimenta informal de fútbol, ya que realmente no me interesa jugar profesionalmente o en el club de la escuela. Creo que, si eres muy activo, entenderás que en algún momento de mi vida aprendí a patear un balón, compré un balón igualmente, pero el más barato que encontré, ya que, no es algo prioritario para mí. El calor era insoportable, eso era un hecho, es por eso, que, al llegar a las canchas de la escuela, no había nadie. Eso es perfecto, creo que aquí podré tener un momento de paz, además necesito mover el cuerpo, hace tiempo que ya no hago una rutina que desgaste mi cuerpo. Creo que se me hizo costumbre ser precavido, es por eso que comencé a calentar, corriendo con el balón en el borde de la cancha. Di 2 vueltas, y seguidamente, comencé a practicar algunos tiros, mientras comenzaba a divertirme con el balón poco a poco, haciendo cada vez más dominadas y voleas con fintas sencillas. No había mucha ciencia aquí, así que, mi cuerpo comenzó a manifestar lo que naturalmente sucede al estar en el abrasador sol y la exposición de sudor. Comencé a agotarme, mientras mi cuerpo pedía hidratación. Creo que es suficiente por hoy, necesito tomar agua y descansar. Mientras fui a los edificios cerca de las canchas, compré un agua de las máquinas expendedoras, mientras me sentaba en las bancas cercanas. Vaya. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaba de un tiempo así? Creo que fue cuando comprendí que, es mejor estar solo, es algo triste, pero, sé que así, puedo sonreír de corazón. Al decir eso, Zelku sonrió de manera espontánea, mientras una risa efímera se escapaba de su boca. En ese momento, las travesuras del destino comenzaron a caer en aquel chico, ya que una cabellera azul se asomaba cerca de las bancas.
Era esa chica con la que había chocado, y sin querer, ella vio esa risa, que mostraba verdaderamente, al Zelku que se esconde de todos. Esa sonrisa. No puedo equivocarme, es el mismo chico, y está claro que es muy diferente. Zelku pudo sentir un cambio en el ambiente, y colocándose un poco a la defensiva, miró a su alrededor, encontrando a esa chica de cabello azul acercarse poco a poco a su posición. ¿Eres esa chica? ¿Necesitas algo? Ella se sobresaltó, mientras tartamudeó un poco, ya que no sabía cómo empezar a hablar. Bueno. En realidad, yo solo vine por algo de beber, ya que está cerca de aquí, y sabía que aquí había unas máquinas expendedoras. Me relajo, mientras dejo caer mi peso en el respaldo de la banca, mientras digo, ya veo, entiendo, en estos momentos hace mucho calor. Ella se dirige a la máquina, sin emitir palabra, pero mientras comenzaba a escoger su bebida, comenzó a ver a Zelku de reojo, mientras nota su desgaste y el balón usado que está entre sus pies. Sin pregunta alguna, ella se sentó al lado de Zelku, mientras tomaba de su jugo de frutas. Al disfrutar ese pequeño momento, ella miró al cielo y comenzó a hablar. ¿Sabes? Es extraño, no te conozco, pero por alguna razón, me siento bien estando así contigo. Voltea la mirada, mientras me hace una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? El mío es Haruka Hasebe. Vaya, no esperaba que me revelara su nombre, supongo que aquí no hay ningún peligro, y aunque lo hubiera, creo que no me arrepentiría. Soy Zelku de Mobani. Haruka se notó sorprendida, mientras asociaba su nombre con algo que recientemente se enteró. De Mobani. Entonces eres el chico con el que recientemente está saliendo con Ichinose. La miro de manera extraña, mientras hago la pregunta más obvia. ¿Qué? ¿De qué rayos hablas? Ella, sin perder la impresión inicial, dice. ¿Sí? Una de mis compañeras nos comentó que un chico se llevó a Ichinose detrás de los salones y que hubo una discusión, porque Ichinose regresó llorando. Si fue así, debo decir que tus acciones no son dignas de un caballero. Alto, para. Parece que hubo un malentendido. Bueno, creo que entiendo por qué, a simple vista me la llevé, mientras la conmoción entre los pasillos se cernía. Haruka, que tenía una curiosidad al respecto, quería escucharla, ya que, por lo que ha visto de él, es muy rápido para juzgar a una persona que solo conoce por el nombre. Primero, Ichinose y yo solo somos compañeros de clase, así que ese rumor es falso de que ando con ella. Haruka, siendo comprensiva, hace una pequeña observación. Lo siento, pero debo corregirte, si es cierto que no son pareja. Al menos ya tienen una relación de amistad, ya que una discusión de este tipo, solo sucede si hay cierta confianza, de hablar cosas que chocan entre sí. Me sorprendo de su observación tan detallada, mientras, entiendo algo diferente que ella. ¿Eso considera amistad? A mi manera de ver, no porque hables bien o mal con otra persona, no te convierte en alguien cercano, solo si tú lo crees así. Regresando a la explicación, digo. Yo no diría que somos amigos, más bien diría que está en proceso, ya que la discusión fue referente al último examen antes de salir de vacaciones, así que refuerza más el hecho que era un tema de compañeros. Haruka, comprendiendo la situación por completo, dice. Ya veo, eso explica los múltiples huecos en ese rumor, ya que, si fueras su novio, de inmediato irías a arreglarlo, pero como ni siquiera hay una relación sólida de amistad, eso lo resume todo. Lo siento, por pensar mal de ti por un breve instante, pero viendo que eres del club de fútbol, pensé que serías como Hirata. Lo siento, pero yo no formo parte del club de fútbol, así que no sé quién es Hirata. Haruka se lleva una nueva sorpresa, ya que, con esa vestimenta y ese balón, asumió enseguida que era parte del equipo. Oh. ¿En serio? Lo lamento otra vez, es que con lo que traes puesto, pensé que estabas haciendo algún entrenamiento, pero pensándolo bien, una vez que salimos de vacaciones, Hirata pasaba más tiempo con Karuizawa, que tonta fui. Manteniendo mi serenidad digo. Tranquila. No es como si me afectara, además, si lo piensas bien, sí parezco parte del club, pero no es así, lo que más me gusta hacer es leer. Haruka se notó más cómoda, así que retomó algo, que, para ella, es algo vergonzoso de preguntar. Ya veo, entonces. ¿No estás saliendo con Ichinose, y piensas tener novia? La miro de reojo, mientras entiendo una cierta indirecta, así que, doy una respuesta abierta.
Pues, digamos que no está en mis planes, pero si llega esa oportunidad, supongo que la tomaré. Además, sería tonto de mi parte no experimentar una relación más seria. Ella comienza a jugar con sus manos, mientras me propone algo, que, para ella, es difícil. ¿Quisieras acompañarme a la piscina que abrirán dentro de poco? No tenía pensado ir, ya que hay muchas miradas de chicos, que me miran de una manera desagradable, pero si voy contigo, quizás pueda divertirme. Me noto sorprendido, ya que no esperaba algo así. Supongo, pero, si no es molestia, claro, ¿puedo saber el por qué te sentirías mejor si voy yo contigo? Ella hace una pausa por un instante, dudando si contestar o no, pero finalmente, contestó con franqueza. Es porque durante este tiempo hablando contigo, no me has visto de una manera lujuriosa y siempre me ves a los ojos tomándome en serio. Mientras se sonroja naturalmente, baja la mirada, mientras juega con sus dedos pulgares. La mayoría de los chicos con los que logró establecer comunicación, solo tienen la finalidad de tocar mi cuerpo o no escuchan lo que digo, tomando mis palabras como un simple juego. Tú eres el único que ha tenido una conversación seria conmigo, contigo me siento yo misma, sin máscaras, y sé que, si voy contigo, me divertiré realmente, así que, ¿qué dices? Supongo que ella ha tenido muchas situaciones incómodas, es entendible que no sea muy abierta con cualquiera, y si me está ofreciendo esto, es porque realmente quiere divertirse. Si fuera otra persona, lo pensaría 2 veces, pero estoy seguro, que con ella me divertiré. La miro a los ojos, mientras le doy una sonrisa sincera. Está bien, no veo por qué no, pero, ¿te molestaría avisarme? Es que no me gustaría dirigirme allá solo. Ella se ríe, mientras dice: vaya. Eso era lo mismo que yo te iba a decir, tampoco me gustaría ir sola para allá. Al decir eso, ambos intercambiamos contactos, para después de un rato, riendo de las situaciones que nos llevaron aquí, ambos decidimos irnos, dejando este momento como algo significativo. Y con una amistad, que surgió de la casualidad, la curiosidad y comodidad, termina así, este bello episodio. Espero les haya gustado, este capítulo de desarrollo, que, aunque no lo crean, tendrá cierto peso, en lo que se viene, es por eso que les sugiero que vean el capítulo 6, que publiqué hace tiempo sin imágenes, porque tendrá algo que les impactará en los capítulos que vienen, respecto a la prueba de supervivencia. Al final de este video les dejaré dicho video a continuación, ya que, quise renovarlo como los demás, pero, por ciertas políticas de imágenes y vestimenta, no lo pude crear como quise, así que lo descarte. Pero a partir del capítulo número 7, regresarán las imágenes, así que les pido que lo vayan a ver, porque es la continuación directa. Recuerda dejar tu like, así sabré que te ha gustado, y que esperas el siguiente. Deja un comentario, sobre qué te ha parecido, qué sugieres, o qué imaginas que pasara. Y finalmente, comparte mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Si aún no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, puesto que este fanfic tiene actualmente 10 partes, y solo los miembros están disfrutando de esa ventaja, así como, de otros detalles. El costo es aproximadamente $1, si está en tus posibilidades, me gustaría verte como parte de esta gran familia. No olvides compartir esto, con fanáticos de los fanfics o de la franquicia como tal, quisiera saber, qué opinan personas que llevan tiempo en esos mundos antes dichos. Ya les extendí mucho esto, así que, no quisiera entretenerlos más, así que, sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.